Muy buenos días, le damos la bienvenida a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy, 14 de octubre del 2021, les invito para que continúen con la lectura de la Biblia en un año. Hoy corresponde leer Apocalipsis capítulo 14, Esther capítulos 3 y 4 y Salmos 106 del 24 al 48. Apocalipsis 14, Esther 3 y 4 y Salmos 106, 24 al 48. Y vamos a continuar nuestra meditación sobre el libro de Esther. Hoy corresponde leer los capítulos 3 y 4. Hay algo que yo no les leí, pero creo que ustedes leyeron ayer en su lectura personal. Al finalizar el capítulo 2 hubo algo que ocurrió. Mardoqueo, como les dije, siempre estuvo acompañando a Esther, incluso cuando ella estaba en el palacio. Él no dejó de acompañarla, él no dejó de aconsejarle. Y cuando él estaba, pues como estaba cerca del palacio, descubrió una conspiración en contra de Asuero. Él fue, lo denunció ante Esther, y pues Esther lo hizo saber a Asuero, y, y pues esto redundó en que el rey fuera salvo. Quiero que tengan muy presente ese detalle de Mardoqueo, que él denunció cuando él se dio cuenta de algo ilícito, cuando él se dio cuenta de algo injusto, pues no se quedó callado, sino que fue y denunció. ¿Sí? Es muy importante porque Mardoqueo, seguramente nosotros siempre hemos visto que el personaje central de este libro es Esther. Y claro, la importancia de Esther es innegable. Y pues al fin y al cabo fue la que llegó a ser reina, y fue una mujer que siguió instrucción, que se dejó orientar, que se dejó guiar, pero detrás de Esther estuvo Mardoqueo. Y, y el libro podría llamarse, siendo atrevido un poco, Esther y Mardoqueo, porque fue como una perfecta conjugación entre un maestro y su discípulo, entre un mentor y su discípulo, ¿sí? Y su seguidor. Eh, y, y aquí hay unas características de Mardoqueo que en la conjugación del, o en la llave que hizo con Esther, redundó en la salvación del pueblo judío. Mardoqueo entonces denunció este acto, este posible delito o este plan que había, esta conspiración que había en contra de Asuero, y ya, o sea, nada pasó. Pues no, sí pasó, que tomaron presos a los que lo iban a hacer, y la vida continúa. En el capítulo 3, Asuero decide engrandecer a Amán, que Amán era algo así como su ministro de gobierno, como su primer ministro, y dice el versículo 1 que le dio honor y lo puso sobre todos los príncipes que estaban con él. ¿Sí? O sea, que le dio casi el segundo lugar después de Asuero. Y dice el versículo 2, todos los siervos de Asuero que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado Asuero, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y aquí tenemos algo muy particular. ¿Sí? Ya vimos que Mardoqueo, uno, cuando vio algo injusto y cuando vio algo ilícito, lo denunció a quien lo debía denunciar. Y dos, cuando hubo una orden que iba en contra de sus principios, que iba en contra de sus valores personales, que iba en contra de sus convicciones, que iba en contra de lo que él era, porque, y aquí lo vamos a ver, él declara ser judío, y de entrada en esa época, hoy no tanto, ser judío pues ya daba un mensaje de ser unas personas creyentes, de ser personas temerosas de Dios. Los judíos siempre se han conocido como el pueblo del libro, así se conoce al pueblo judío,
porque pues se han fundamentado mucho, mucho, mucho en las escrituras y han tratado como de llevar a cabo el cumplimiento de las escrituras y más en aquella época. Aunque todos se postraban, aunque todos se humillaban ante Amán, pues Mardoqueo no lo hacía por una sencilla razón, porque de los primeros mandamientos que el Señor le entregó al pueblo de Israel a través de Moisés en el Sinaí, tenía que ver con que a quién voy a adorar, a quién le voy a dar culto, ante quién me voy a postrar. Y el Señor ordenó que solo Él era digno de gloria, solo Él era digno de honor, de adoración. Y por eso Mardoqueo sencillamente no lo iba a hacer. Él no le iba a agradar a los hombres porque él tenía una convicción en su corazón que era del pueblo del Señor, que era escogido, que era un real sacerdocio, que era una nación santa y que él no tenía por qué humillarse. Ahora, ¿qué podría implicar esto para Mardoqueo? Pues imagínense, si era un decreto del rey, es como Daniel, no sé si se acuerdan también cuando sacaron, los sátrapas sacaron un decreto que durante un mes nadie podía darle culto a un Dios que no fuera diferente al rey. ¿Y qué hizo Daniel? Como todos los días hacía, abrió su ventana, dirigía sus ojos hacia Jerusalén y oraba 3 veces al día. O sea que, así como dándoles un ejemplo como Daniel, Mardoqueo se enfrentaba a una situación en contra suya, incluso por causa de sus principios, de sus convicciones. Vemos un hombre firme, un hombre radical. Creo que la historia había cambiado. Yo creo que si Mardoqueo se humilla, la historia hubiera sido otra y no tendríamos libro de Esther y no tendríamos este testimonio tan extraordinario de la fidelidad, de la firmeza, de la santidad, de la seriedad, de la cabalidad, porque aquí vemos un hombre cabal, fiel a sus convicciones, fiel a su fe, fiel a lo que él era, porque ellos se arraigaban tanto a su fe, pues que se hacía parte de ellos. Dice entonces la Biblia, el versículo 3, que los siervos del rey que estaban a la puerta le preguntaban a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. ¿Sí? Ni siquiera les prestaba atención. ¿No? Él estaba en lo que estaba. Él hacía lo que debía hacer. Él se mantenía en el lugar que se mantenía. No, no tenía más que decir. Es como una frase que yo escuché hace mucho tiempo. La verdad no se defiende. La verdad por sí sola se mantiene, se sostiene. En cambio, la mentira por sí sola se cae, se desbarata, se desmorona. Y Mardoqueo no tenía nada más que decir. Ellos que sabían que era judío. Bueno, todo esto genera ira en Amán, resentimiento, malestar, y declaran, ahí es donde aparece la palabra Pur, de donde va a venir la fiesta de Purim, porque Pur es suertes. Echaron suertes y declararon que un día, en el mes duodécimo, iban a matar a todos los judíos, iban a exterminar a todo el pueblo judío del reino de los persas, del reino de Asuero. Esto es terrible. Y estamos hablando que ese decreto o esa suerte fue echada en el primer mes. O sea que imagínense qué puede pasar por la cabeza, el corazón de un pueblo que sacan un decreto que en 10 meses va a ser exterminado. Así de sencillo. Y es un decreto real. Y quien no lo obedezca va a morir. O sea, que el que sepa que hay un judío, pues lo va a exterminar. O sea, lo del holocausto nazi no fue la primera vez que hubo un decreto en contra del pueblo judío. Un decreto de muerte, un decreto de destrucción. Ahora, ¿qué podía pasar por la mente? Porque dice el versículo 7 del mismo capítulo 3, en el mes primero, que es el mes de Nisan, en el año duodécimo del rey Asuero, fue echada Pur, o sea, suerte, delante de Amán, suerte para cada día, cada mes del año, y salió el mes duodécimo, que es el mes de Adar.
Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido, distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey. Al rey nada le beneficia al dejarlos vivir. Dice: si place al rey decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10.000 talentos de plata a los que manejen la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Miren que aquí Amán sobornó a Asuero, le prometió 10.000 talentos de oro por este decreto. A Asuero, ¿qué le importaba? Nada, acumular más dinero, haga lo que quiera. Le dio el anillo y pues él mandó a hacer las cartas y como a publicar el decreto de muerte en contra de los judíos. Bueno, en el capítulo 4, Esther se entera de lo que está aconteciendo, porque la gente empezó a lamentarse. Pues imagínense un decreto: en 10 meses los vamos a exterminar. La gente se vistió de cilicio, salieron a las calles. Mardoqueo se lamentaba, se vistió de cilicio, echó arena, polvo sobre su cabeza, se lamentaba, y Esther mandó a averiguar, bueno, ¿qué está pasando? En el capítulo 4, dice el versículo 7 que declararon a Esther todo lo que había pasado, y Esther le mandó este mensaje a Mardoqueo. Capítulo 4, versículo 10. Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien él extienda el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Mardoqueo le había dicho a Esther: pues Esther, tú que estás allá en el palacio, tú que eres la reina, tú que estás al lado de él, pues intercede por nosotros. Estamos en un decreto de muerte. Y le dice: por favor, ayúdanos. Pues ha llegado el momento de saber y descubrir para qué estás allí. Esther, que le contesta: pues Mardoqueo, nadie puede llegar así delante de él. Si él no nos llama, puedo morir. Entonces le dice Mardoqueo en el versículo 13. Entonces dijo Mardoqueo que le respondiera: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Le queda lo que le dice Esther, que es lo que nosotros decimos, que aunque el libro de Esther no menciona a Dios expresamente, pues tácitamente se ve a Dios. Dice: de alguna parte, ¿sí? Vendrá respiro, vendrá alivio para el pueblo judío, vendrá liberación. Y le dice Mardoqueo a Esther: no creas que por estar en un lugar privilegiado estás exenta del decreto de muerte y destrucción que hay para el pueblo, ¿sí? No creas que porque en este momento estás en el palacio, comes manjares, vistes ropas divinas, tienes comodidad, no creas que ese decreto de muerte no te puede afectar a ti si no intercedes ante el rey. Y a veces, eh, aún el pueblo del Señor, el cristiano que está en lugares privilegiados, que cree no tener necesidad, pues se le olvida que hay un decreto de destrucción en contra del pueblo del Señor. Eso existe, ¿sí? La idea es, acuérdense que hay un decreto, pues así dice la Biblia: del enemigo viene a matar, hurtar y destruir. Y a veces de pronto, cuando estamos cómodos, tranquilos, cuando no tenemos necesidad, nos olvidamos de interceder por el pueblo del Señor que está padeciendo persecución. Por ejemplo, ¿qué tanto oramos por los creyentes en el mundo que están siendo perseguidos? Hay lugares en el mundo donde matan, persiguen, exilian a las personas que profesan la fe en Jesucristo. Hay persecución a los cristianos en el mundo. Hay asesinatos a las personas por creer en el Señor. Nosotros tenemos una fe todavía segura, tranquila, todavía no padecemos persecución abierta, pero que tanto intercedemos de verdad por personas que padecen por profesar su fe. Dice entonces Esther en el versículo 15, 16: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día,
yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Valiente, qué mujer tan valiente. Pero una mujer valiente porque era una mujer muy bien orientada, ¿sí? Seguramente las palabras de Mardoqueo no fueron palabras dulces, ni muy tiernas, ni muy cariñosas. Le dijo, no crea que por estar allá usted no le va a pasar nada. Usted también puede morir. Y tranquila, si usted no lo hace, Dios lo hará. O sea, Dios lo puede hacer, Esther, a través de usted o a pesar de usted. Escoja. Si quiere ser instrumento de Dios, que sea a través de usted. Si no quiere, pues que sea a pesar de usted. Dios se levantará ayuda y alivio de cualquier lugar. Pero yo quiero resaltar a Mardoqueo en esta parte, porque ustedes podrían decir que todo el problema vino por Mardoqueo, ¿sí? Porque si lo vemos así de simple, todo este tema de asesinar a los judíos vino porque Mardoqueo no se humilló, porque Mardoqueo no adoró, porque arrodillarse era adorar a Amán. Entonces usted podría decir, claro, pues, ¿qué es arrodillarse? ¿Qué implica darle al otro lo que quiere? Pues si quiere que me arrodille, me arrodillo. Si quiere que me postre ante él, me postro ante él. Si quiere que me humille, me humillo. Lo más importante es vivir. Porque vuelvo y le digo, si usted lo mira así fríamente, pues estas suertes que se echaron en contra del pueblo fue a causa de que Mardoqueo no quebró sus principios, de que Mardoqueo no negoció sus convicciones, no se vendió, no se regaló. A veces el cristiano no solo se vende, a veces el cristiano se regala sus principios, pierde su lugar, sucumbe ante el soborno, sucumbe ante el chantaje, sucumbe ante la conveniencia. Mardoqueo se paró firme. Y esto fue una oportunidad para ver la gloria de Dios, ¿sí? Y yo quisiera rápidamente que miremos 11 características que yo encuentro en Mardoqueo que las describe el Salmo 15. 11 características de un hombre o una mujer que Dios permite que habite en su tabernáculo y que more en su santo monte. O sea, que les da, digámoslo así, acceso a la presencia del Señor. Y Mardoqueo, sin duda alguna, nos muestra estas 11 características. Dice el Salmo 15, versículo 1. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? O sea, ¿quién podrá estar delante de ti, Señor? ¿Quién podrá morar en tu presencia? Y va a describir 15 cosas, perdón, 11, que las hemos identificado en Mardoqueo. Uno, que anda en integridad. En integridad. Cuando hablamos de integridad es que es una sola pieza. Soy el mismo en todos los escenarios donde me desenvuelvo. Dos, hace justicia. Y cuando hablamos de hacer justicia, acordémonos que Mardoqueo denunció un acto de injusticia, denunció un acto ilícito. Tres, habla verdad en su corazón. Cuatro, no calumnia. Quinto, no hace mal a su prójimo. Sexto, no admite reproche contra su vecino. No solo no le hace mal a su prójimo, sino que tampoco admite que digan nada en contra de su prójimo. Esto es integridad, ¿sí? Porque a veces nosotros sucumbimos y cuando alguien está hablando de un tercero, pues le damos un poquito más de pedal a esos comentarios. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A sus ojos el vil es menospreciado. O sea que aquel que es malo, perverso, es menospreciado en su corazón. Pero dice el siguiente, honra a los que temen al Señor. A veces el cristiano admira al vil, se asombra con el vil que es famoso, que es reconocido, que es poderoso en este mundo. El cristiano lo admira, quiere ser como él, quiere seguir su modelo. Pero el que teme al Señor lo menosprecia. Y aquí que dice que este hombre íntegro, por el contrario,
menosprecia al vil, pero honra a los que temen al Señor. Y ojo con este que dice acá, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¿Qué hizo Mardoqueo? Yo le puse el punto, no cambia, así no le convenga. Se mantiene en una pieza. Mardoqueo sabía que él ante nadie se debía arrodillar y Mardoqueo sabía que ante nadie se debía humillar, solo ante el Señor, solo ante el Señor. Y a veces hay cristianos que se postran ante el jefe, que se humillan ante el marido, ante la esposa, que se humillan ante un amigo, ante alguien que le da conveniencia, vendiendo sus principios. Y Mardoqueo, aunque fuera algo en contra suya, no por eso cambió. Dice el versículo 5 del capítulo del Salmo 15, quien su dinero no dio a usura, ¿sí? O sea, que no abusó de la necesidad de los demás, ni contra el inocente admitió cohecho. El cohecho es una especie de soborno, es un presente que hace cambiar mis decisiones pues cuando yo tengo que servir y de pronto alguien me da algo para que no le haga bien a esa persona, sino por el contrario le haga mal, en contra del inocente. Estas 11 características son las que vemos en Mardoqueo, que trajo algo aparentemente, o por lo menos en su momento, muy fuerte para el pueblo, pero que Dios es justo. Y a eso es que nosotros le apostamos. Nosotros le apostamos a que el Señor está viendo, a que el Señor todo lo sabe. Nosotros le apostamos a la justicia divina. Nosotros le apostamos a la verdad divina. Nosotros le apostamos a que Dios se manifiesta y que en algún momento, y como dijo Mardoqueo, va a venir la ayuda, pero hay que mantenernos, hay que sostenernos. Para ellos tuvo que haber sido muy difícil. Imagínense el pueblo empoderado, el pueblo que le rodeaba empoderado, con ganas de atacarlos, porque quiero contarles algo, el pueblo de Israel, el pueblo judío, prosperó en Persia. Le fue bien. Eh, el pueblo judío a donde ha llegado generalmente, en términos generales, le ha ido bien, porque les recuerdo que cuando fueron deportados, Jeremías escribió una carta de parte de Dios que les decía, planten viñas, construyan casas, cásense, trabajen, procuren la paz de la ciudad donde fueron transportados. El pueblo judío a donde llega produce, ¿sí? Ya usted pensará que son egoístas, que son malos, lo que sea, no importa, pero a través de la historia donde llegan, producen, son productivos, son prósperos. Así que en Susa, que en el reino persa, ellos eran prósperos, ellos habían crecido, tenían empresas, históricamente han manejado la economía. Así que para aquel pueblo que les rodeaba, que fueran destruidos, les implicaba que se quedaban con sus bienes, les convenía, se quedarían con sus empresas, se quedarían con sus casas, se quedarían con sus recursos. Esos vieron fue una oportunidad. La catástrofe que venía para el pueblo judío era terrible. Mire, cuando vino el holocausto, ustedes no se imaginan la cantidad de riquezas que tenían los judíos de arte. Tenían cuadros, esculturas, tenían instrumentos musicales, una cantidad, era una riqueza cultural, una riqueza intelectual extraordinaria que los alemanes cogieron y la destruyeron o se la llevaron para su país. Y eso mismo vieron en esta oportunidad los persas con los judíos. Era una situación lamentable, pero ¿qué mantuvo el pueblo? Convicción, fe, esperanza. Y es la fe, convicción y esperanza que debemos mantener. Si estamos haciendo las cosas como las debemos hacer, como Dios manda, tranquilos, todo saldrá a la luz en su momento. La verdad se sostiene por sí sola. La mentira, por el contrario, caerá de su propio peso. Mardoqueo nos da un ejemplo extraordinario de lo que es un verdadero creyente, como el Salmo 15. Y ese verdadero creyente puede mantenerse en el tabernáculo, puede mantenerse en el monte santo. Ese verdadero creyente se va a mantener de una sola pieza y no vamos a sucumbir ni a cambiar. Llegará un momento, tal vez haya días difíciles, turbulentos, tal vez días que no son claros, que son muy oscuros, pero si mantenemos la esperanza y la convicción en el Señor, Él nos va a sacar a la luz.
Él nos va a sacar a flote, Él se va a glorificar. ¿Cómo? Nos va a seguir contando el día de mañana el libro de Esther. Vamos a orar, vamos a entregarle este día al Señor y a darle gracias. Y si usted así lo siente, lo cree, primero pídale perdón a Dios, porque tal vez de estas 11 características que vemos en Mardoqueo, que nos da el Salmo 15, nos ha faltado. Pídale perdón a Dios, pidámosle perdón a Dios por no vivir por principios, por haber sucumbido ante la dificultad, la necesidad o los deseos. Porque no necesariamente sucumbimos por la necesidad, sucumbimos por los deseos, por los impulsos malignos del corazón. Y tal vez hemos vendido principios que nos han apartado y que han ido en contra, en detrimento de nuestra vida de fe. Y dígale, Señor, permíteme vivir, como dice el Salmo 15, como lo vemos en Mardoqueo, en tu temor, en el amor, Señor. Andar en integridad, hacer justicia, hablar verdad, no calumniar, no hacerle mal a nadie, no admitir ni siquiera reproche en contra de nadie. Amar, admirar a los que te temen, pero menospreciar al vil y soberbio. Y aunque muchas veces no nos convenga, mantenernos en una sola pieza. No dar el dinero a usura, Señor, ni admitir cohecho en contra del necesitado. Padre, ayúdanos a mantenernos firmes sobre nuestros pies con nuestra mirada en ti. Que no importa la situación que estemos pasando, tal vez cuando necesitamos dinero aparecen oportunidades ilícitas, torcidas, de solucionar una dificultad económica. No nos permita sucumbir. Déjanos saber que hay unos medios que están aprobados por ti, Señor, para prosperar. Guárdanos de la corrupción, de la violencia. No nos permitas acudir ni a las mentiras, ni a los engaños. No nos permitas acudir a ninguna de estas prácticas que nos pueden solucionar un problema puntual, pero, Señor, van a traer problemas mayores. ¿Qué más que estar en contra tuya? ¿Qué más que no hacer lo que te agrada? Si usted está pasando por una situación difícil y ha habido tentaciones de que haga lo incorrecto, de que salga de su lugar, dígale al Señor que le fortalezca y que no le permita desviarse de su camino, que no le permita desviarse de sus pensamientos, que sus pensamientos estén firmes en el Señor, que sus pensamientos estén firmes en su verdad. Y dígale, como dijo Mardoqueo a Esther, yo sé que de alguna parte, que de alguna manera tú me darás tu ayuda. Aunque a veces la angustia me acosa, aunque a veces, Señor, me preocupo en exceso, aunque a veces no veo con claridad lo que viene y la situación me agobia y me tiende a ahogar, hoy te digo, abriendo mis labios, yo sé que tu ayuda vendrá y que utilizarás algún medio, que te servirás de alguna circunstancia y sé que tú manifestarás tu salvación una vez más, sea en esta situación de salud, sea en esta situación económica, en esta situación emocional, sea en esta situación laboral, Señor, legal. Son tantas situaciones, Señor, pero déjanos descansar en ti, no acudir ni al soborno, ni al cohecho, ni a las mentiras, ni a las manipulaciones. Déjame poner por delante la verdad, la humildad delante de ti. Y perdóname de nuevo, Señor, si sucumbí, pero hoy permíteme mantenerme firme en ti, en tu verdad. Extiende tu mano, bendice a tus hijos, ayuda a aquellos que están afligidos, que no encuentran salida a su situación. Yo sé que muchos se toman la cabeza, Señor, miran al cielo y ya no saben qué hacer. Envía hoy, Padre, alivio. Envía hoy ayuda y salvación.
Extiende tu mano, mi Señor. Te lo pido y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.